absorbe menos energía y por lo tanto es menos voltaje. Si este es más grande, absorbe más energía y genera más voltaje. Entonces, con los transformadores juegan con eso. Hay transformadores de piso y hay transformadores de poste, que son los que... Bienvenidos a todos una vez más a su canal Tecnodata. Hoy por aquí traigo un video que a mí en principio me generaba curiosidad, quise investigar y me imagino que muchos de ustedes también se habrán hecho esa pregunta. Y es de dónde proviene la electricidad que llega hasta nuestras casas, o sea, cómo se produce, o sea, cómo se genera, sería la pregunta, de dónde sale, cómo se obtiene y cómo llega hasta nuestras casas. Se habrán preguntado eso alguna vez y entonces aquí vamos a tratar de dar una explicación breve, sencilla, que todos podamos entender. Y bueno, el que quiera ahondar más, me lo puede dejar en los comentarios. Eso sí, primero se suscriben, le dan like al video y no tengan pena de preguntar o de querer saber más, y déjenmelo aquí abajo y podemos seguir ahondando más en otro video. Y lo primero que tenemos que saber que la electricidad se genera de varias formas, ya que hay energía hidroeléctrica, energía eólica, energía termoeléctrica, energía nuclear también tenemos. Vamos a explicar un poco de qué va cada una, de qué trata y cuál es cómo se genera en sí la electricidad. Lo primero que les puedo explicar es que existe la energía hidroeléctrica. Hidro viene de agua y bueno, eléctrica de electricidad. Entonces ya por aquí sabemos que se genera, con ayuda del agua generamos electricidad. ¿Y cómo pasa esto? Eso lo hacen en las represas. No sé si ustedes han visto esas grandes estructuras, algunos han visto en televisión o en alguna clase, que es una represa y es un sitio donde se va acumulando agua, o sea, se bloquean un poco lo que son los ríos y bueno, se va acumulando esa agua con unas paredes de cemento, se bloquea lo que es el flujo de agua y el agua va subiendo de nivel hasta crear una gran masa de agua. Esa gran masa de agua tiene unos conductos, o sea, esa pared que se levantó tiene unos conductos, unas tuberías, para ponerlo de manera más coloquial, por donde va drenando el agua. Y como ya se imaginan, una gran masa de agua y que se ve reducida o obligada a salir por un espacio reducido, va a generar fuerza, va a hacer que el agua tome fuerza, que salga con fuerza, porque toda esa masa de agua, todo ese peso la va a empujar. Y esa fuerza que lleva el agua es aprovechada para mover unas turbinas. Y con el movimiento de esas turbinas se genera lo que es energía eléctrica. Y bueno, eso es lo que es el principio básico de lo que es energía hidroeléctrica. También tenemos la energía termoeléctrica, que es donde se utilizan los combustibles fósiles, tales como el carbón, la gasolina, el diésel, bueno, todo lo que son combustibles fósiles que sirvan para encender fuego, para mantener un fuego encendido que genere calor. Lo que hace mover las turbinas es vapor de agua. Este vapor de agua se genera con la ayuda de estos combustibles fósiles que calientan agua, la convierten en vapor de agua. Y bueno, recuerden que el vapor de agua son gases y bueno, los gases también hacen que los guíen para que estos gases hagan mover una turbina nuevamente y bueno, el movimiento de esa turbina genera lo que es electricidad también. También tenemos la energía nuclear, que es donde se utilizan estos materiales nucleares, ya sea como uranio, plutonio, ese tipo de materiales, que mediante su proceso químico generan calor y ese calor vuelve a calentar agua, convierte el agua en vapor de agua y bueno, eso se utiliza para mover nuevamente una turbina y que esas turbinas generen electricidad. También tenemos la energía eólica, que es con la fuerza del viento, que hace mover un aspa. Bueno, no sé si ustedes han visto esas estructuras que son altas y son como un ventilador, pero a gran escala, que se mueven con la fuerza del viento. Bueno, ya sabemos cómo se genera o de dónde sale, ya tenemos aclarado de dónde sale la electricidad, pero por lo general estas plantas o estas centrales eléctricas están lejos, están retiradas de las zonas residenciales, de las zonas urbanas, porque son peligrosas, pues allí pueden ocurrir accidentes y por lo general los ríos y las represas y todo está lejos. Entonces esa electricidad necesita ser transportada hacia donde la necesitamos, hacia donde la requerimos. Pero hay un pequeño problema, que la electricidad cuando recorre mucha distancia tiene caída de tensión. La tensión es el voltaje y el voltaje es el que impulsa la corriente. Recuerden, voltaje es una cosa y corriente es otra cosa. No es voltaje, que es tensión, y tenemos corriente, que es intensidad. Para explicarlo de una manera más sencilla, imaginemos que tenemos la corriente, vamos a representarla como un lago. Esa es la corriente, supongamos que esto es un lago con agua, pero el agua está estancada, o sea, tenemos allí la corriente, pero no tenemos cómo llevarla hacia donde la necesitamos.
que sería este punto. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Si aquí nosotros abrimos un camino que tenga una inclinación, entonces la gravedad va a hacer que esto se mueva, que esta agua se mueva y llegue al punto donde la necesitamos. Si ponemos que esto es corriente, nosotros necesitamos voltaje, que en este caso sería representado por la gravedad. Entonces el voltaje sería el que impulsa la electricidad, y aquí en este caso lo que impulsa el agua sería la gravedad. Entonces también lo podemos poner con una llave de agua. Si está cerrada la llave y tenemos una manguera conectada, el agua se va a quedar aquí, pero si nosotros la abrimos es como si le diéramos voltaje, ya que la fuerza con la que sale por aquí va a mover el agua y la vamos a usar para lo que la necesitemos. Lo mismo pasa con la electricidad. Entonces, si nosotros tenemos caída de tensión, no vamos a tener corriente. La corriente va a ser inerte. Esos electrones no se van a mover a ningún lado. Entonces, ¿cómo solucionan ese problema? Con esto que está aquí. Esto que está aquí, claro, este es a pequeña escala, pero es el mismo principio que se usa a gran escala. Tenemos la central eléctrica, ya sea hidroeléctrica, termoeléctrica, cualquiera de ellas. Vamos a representarlas aquí como esta. Vamos a poner aquí echando humo por el vapor. Y aquí se genera esa electricidad. Pero las zonas residenciales, vamos a hacer aquí, estos son unos edificios, unos apartamentos, son estas zonas que tenemos aquí. Entonces de aquí a aquí hay mucha distancia que recorrer. Si nosotros agarramos esa energía y la llevamos hasta aquí, vamos a tener una caída de tensión y no va a llegar la corriente con suficiente fuerza porque tenemos muchas cosas que alimentar, muchos aparatos. Entonces no va a ser suficiente ese voltaje y tampoco lo podemos controlar, va a ser un voltaje o muy alto o muy bajo. Entonces con este caballero que está aquí controlamos eso. Este es un transformador. El principio del transformador es el siguiente. Vean que aquí tenemos estas dos partes que están divididas. Aquí tenemos esto que no permite que entren en contacto, y esto aquí adentro es alambre de cobre enrollado sobre un núcleo, y lo mismo pasa aquí. Uno es más grande que otro. Entonces vean que aquí tenemos una entrada con unos cables gruesos y aquí tenemos una salida con unos cables finos. Entonces por aquí entra un voltaje alto y por aquí sale un voltaje bajo. Lo transforma, como su nombre lo indica, es un transformador de voltaje. Ya sea lo reduce o lo amplifica. Dependiendo las vueltas que hayan aquí y las vueltas que hayan aquí, vamos a jugar con el voltaje de entrada y el voltaje de salida, según lo requiramos, según sean los requerimientos. Por aquí en este caso entran 110 voltios o 120 voltios y por aquí salen 12 voltios. ¿Por qué? Porque hay una fórmula, obviamente, que se usa para los tamaños de los devanados. Este devanado es más grande o bobinado, como a ustedes se les haga más fácil, y este es más pequeño, o sea, esto es por vueltas, van contando vueltas. Y ellos o sea, ya tienen determinado todo eso, cuántas vueltas necesitan aquí para determinado voltaje y cuántas vueltas necesitan aquí para determinado voltaje. ¿Qué pasa cuando nosotros energizamos un alambre que esté enrollado sobre un núcleo? Y lo que pasa es que eso va a generar energía magnética, o sea, esto va a generar un campo magnético a su alrededor que tiene energía. Y como este es un material conductor, el cobre va a absorber esa energía que va a generar este, pero como este bobinado es más pequeño, no va a poder absorber toda la energía que él genera, sino que va a absorber una cantidad, y esa cantidad es la que determina este voltaje. Entonces, jugando con esto, bueno, ya saben que si este es aún más pequeño, va a absorber menos energía y por lo tanto es menos voltaje. Si este es más grande, absorbe más energía y genera más voltaje. Entonces, con los transformadores juegan con eso. Hay transformadores de piso y hay transformadores de poste, que son los que ustedes, si se asoman ahí afuera de sus casas, van a ver unos que son así como un cilindro. Entonces ya saben que para subir o bajar voltaje necesitamos transformadores o se usan transformadores. Para que esto llegue hasta aquí, necesitan subirle el voltaje. Y bueno, y también para controlar la cantidad de voltaje. Entonces existen unas plantas, o sea, unos sitios que aquí se le conocen como subestaciones eléctricas. Esto es una estación eléctrica y esto es una subestación. Este es un derivado, este es más pequeño. Entonces esto se le conoce como subestaciones eléctricas. Entonces desde aquí, estas están más cerca de las zonas residenciales. Por ejemplo, tenemos una zona residencial aquí, otra aquí, otra aquí. Y tenemos una sola central.
Entonces cada zona residencial, si está muy alejada, tiene una subestación para controlar la electricidad, la energía eléctrica de cada zona. O sea, aquí tenemos una y aquí es donde hay transformadores, hay otras cosas que sirven para controlar y para cortar la electricidad o para controlarla. Entonces, según sean los requerimientos, según mantenimiento que haya que hacer, bueno, aquí lo controlan. Entonces aquí hay transformadores y desde aquí llegan hasta este punto. Y en estos transformadores reciben una alta tensión para que puedan viajar desde aquí hasta aquí y la caída de tensión no afecte, ya que recuerden que la distancia va a hacer que se vaya perdiendo voltaje. Entonces aquí estos transformadores aumentan ese voltaje o lo reducen según sea el requerimiento. Desde aquí, para que llegue a esta zona, se usan los postes. Tenemos los postes, no sé si ustedes han visto, vamos a dibujar aquí un poste. Vamos a dibujarlo aquí lo mejor que podamos. Y arriba los postes llevan un tendido eléctrico, pero normalmente son 3. Y aquí debajo llevan otro, que normalmente son 4. Y aquí es donde van los transformadores de poste. Entonces desde este transformador normalmente se generan, hay unos cuando son para zonas residenciales que generan 13.000 voltios. Esos 13.000 voltios van hasta estos puntos y son los que alimentan este tendido eléctrico. Este se denomina, este es de alta tensión y este va por unas torres, no sé si ustedes han visto por allí unas torres que son una estructura metálica y es donde viajan la alta tensión. Esta alta tensión llega hasta estas centrales y aquí se convierten en media tensión, que son estas que están aquí, que son los postes que vemos en las zonas residenciales y tienen aquí arriba un tendido eléctrico. Esa es media tensión, son entre 13.000 voltios y de allí estos son los que llegan hasta esta zona, pero 13.000 voltios es demasiado para nuestras casas. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utilizan transformadores de poste y de aquí se bajan este tendido eléctrico hasta aquí y él recibe esos 13.000 voltios y él tiene, vamos a ver si tenemos espacio por aquí, 2 devanados. Este es el transformador y él tiene 2 devanados, uno grande y uno más pequeño, separados. Como les expliqué con este transformador, que es el principio de que tenemos uno grande y uno pequeño, aquí también tenemos uno grande y uno pequeño. Entonces esto genera un campo magnético absorbido por este bobinado, que es el más pequeño, que es este que está aquí. Entonces aquí tenemos 13.000 voltios y este absorbe la energía necesaria para producir 220 voltios, que sería, entonces aquí sacan 3 puntos, serían las 2 puntas del devanado y el medio. El medio es el punto neutro. Entonces aquí tenemos N de neutro. Y aquí tenemos 110 voltios y aquí tenemos 110 voltios. 110 voltios y aquí tenemos 110 voltios. Entonces si nosotros medimos este punto con este punto, tenemos 110 voltios. La diferencia de potencial entre esta punta y el neutro, o la fase y el neutro, es 110 voltios. Y lo mismo pasa aquí. Si medimos aquí, la diferencia de potencial es de 110 voltios. Y si nosotros medimos esta punta con esta punta, tenemos 220 voltios. Esta sí es la electricidad o el voltaje que nosotros usamos residencialmente para cada una de nuestras casas. Eso que le acabo de explicar ahorita, esos 3 puntos que salen allí, van conectados a este tendido eléctrico. Y este normalmente se usa para lo que es la iluminación y el alumbrado de las calles. Entonces, para las casas van estos 3 puntos, que es lo que se conoce como una cometida eléctrica. Entonces tenemos estos 3, ya tenemos aquí desde la central eléctrica, pasa por la subestación, pasa por los transformadores, pasa a alta tensión, va a media tensión y llega hasta aquí, hasta baja tensión. Entonces tenemos fase, neutro y fase. Y tenemos la casa. Entonces tenemos aquí el medidor y tenemos que llega al medidor una fase, un neutro y tenemos la otra fase. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entre fase y fase tenemos 220 voltios y entre fase y neutro tenemos 110 voltios. Hay aparatos de alto consumo que trabajan con 220 voltios y entonces se utiliza fase y fase. Pero tenemos aparatos pequeños que utilizan 110 voltios, el caso de mi país, y entonces se utiliza fase y neutro. Y esto aquí mide lo que es el consumo. Y de aquí pasa a lo que es un tablero eléctrico o una caja de circuitos, que es donde van los breakers, y allí lleva una barra neutro
que es donde se conecta el cable neutro de aquí, llega hasta esa barra neutro, y todos los cables que conectemos aquí los vamos a conectar a neutro. Y tenemos dos puntos que son para fase y fase, entonces donde llegan los dos cables de fase. Ya esto está dentro de nuestras casas, es donde nosotros tenemos los breakers, las pastillas, el disyuntor, todo eso. Entonces aquí tenemos, ellos vienen así viene. Entonces todo esto es una fase y todo esto es otra, y aquí es donde van conectados los breakers. Hay breakers de 1 y hay breakers doble. O sea, el breaker doble agarra esta fase y esta fase, entonces tenemos 220, y el breaker individual agarra solo esta fase, y de aquí sacamos el neutro y una fase, o sacamos una fase y una fase, y tenemos 220 o tenemos 110. Entonces ya aquí es desde donde se distribuye todo lo que es el circuito que nosotros necesitamos en nuestras casas. Y bueno, ese es el camino que recorre la electricidad hasta nuestros hogares. Vean todo el camino que ella hace, todo el proceso, todo el trabajo que hay que hacer, y que se hace más que todo gracias a este señor, que es el que nos permite manejar esos voltajes, y que es lo que nos permite controlar las caídas de tensión, y que nos pueda llegar la corriente necesaria hasta nuestras casas. Porque recuerden que si nosotros tenemos muchas casas aquí, entonces se eleva mucho el consumo y hay caída de tensión. ¿Y qué genera la caída de tensión? Que hayan fallas eléctricas, cortes eléctricos. Entonces, para que eso no pase, tiene que haber una buena distribución. Este transformador, ellos vienen por kVA, y esa es una medida que se usa en la electricidad, y entonces determinadas zonas consumen tantos kVA, entonces son un transformador para cierta cantidad de casas. Entonces más adelante ponen otro transformador, y entonces ellos son los que van ayudando a que no hayan caídas de tensión, y que se mantenga una corriente estable, y que nosotros podamos tener una electricidad eficiente, que el servicio sea eficiente y que se pueda controlar. Entonces ese es el viaje que genera la electricidad desde las turbinas allá donde se crean en las centrales eléctricas, ya sean eólicas, ya sean termoeléctricas, hidroeléctricas, desde allí hasta tu casa. Entonces eso es lo que nos permite tener electricidad en nuestras casas. Entonces la próxima vez que ustedes prendan un foco, que ustedes prendan la radio, que ustedes prendan el microondas, entonces se van a recordar todo el viaje y todo lo que hay detrás de ese pequeño botón que ustedes pulsan para tener electricidad. Bueno amigos, entonces espero haber aclarado un poco, que esas mentes curiosas hayan podido saciar un poquito esa necesidad de conocimiento, de saber de dónde viene la electricidad. Y bueno, si necesitan saber algo más, o si tienen algo que acotar, alguna opinión, déjenla aquí en los comentarios, y cualquier cosa que quieran saber. Este es un tema que da para bastante, y podemos explicar más a profundidad cómo funciona un transformador, ahondar más en el tema de cómo funciona esa turbina para generar esa electricidad. Y bueno, cualquier duda, de verdad déjenla aquí en los comentarios. Y bueno, recuerden suscribirse, denle like y comenten el video para que llegue a más personas y podamos seguir creciendo. Y bueno, que estén bien y hasta un próximo video.